Hola, ¿qué tal? A cada una de ustedes la saludo en el nombre del Señor Jesús. Mi nombre es Rebeca Ampuero, soy peruana, misionera en Palabra de Vida, México. Ya hace un poquito más de 2 años estamos sirviendo al Señor aquí junto a mi esposo y mi hijita de 6 años. Eh, Primero quiero agradecer por la invitación y por la oportunidad de poder compartir con ustedes acerca de un tema muy interesante que son las pruebas, las tribulaciones y entender por qué Dios permite estas cosas en nuestras vidas. ¿Sí? Eh, ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho algunas preguntas? Por ejemplo, ¿por qué me está pasando esto? ¿O dónde estaba Dios cuando estaba siendo maltratada, cuando estaba siendo abusada, cuando estaba siendo golpeada? ¿Dónde estaba Dios? O quizás tenemos el concepto, ¿no? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? O quizás nosotros que ya conocemos a Dios y somos creyentes, podemos decir, si yo le sirvo, si yo estoy en la iglesia todo el tiempo, ¿por qué viene este tiempo difícil en mi vida? Si soy su hija. Y la verdad, hermana, es que estas preguntas son naturales, vamos a decirlo así, porque somos humanos y queremos explicaciones, queremos razones, sobre todo nosotras, ¿no? Que somos las mujeres, queremos saber todo. Y, y muchas veces creemos que ser creyentes, que ser hijas de Dios, nos debe hacer de alguna forma inmune a las pruebas, a las tribulaciones, a los tiempos de aflicción, a las crisis. Pero vamos a ver eh, qué es el sufrimiento o por qué existe el sufrimiento. Vamos a retroceder o vamos a estar desde el principio de la Biblia, ¿no? Desde el Génesis, donde Dios nos habla y nos muestra que en el huerto del Edén Él había puesto a Adán y a Eva para tener una vida plena, para tener comunión con Él, pero también les dio el libre albedrío, les dio la capacidad de poder decidir, ¿no? Si obedecer a Dios o no. Y ellos fueron engañados por Satanás. Al ser ellos engañados por Satanás, al no tomar consejo de Dios, es que el pecado entra en la humanidad y ese pecado quebranta la relación íntima y perfecta que teníamos con Dios. Esa relación tiene ese pecado cuando trae sus consecuencias, ¿verdad? Y podemos decir que las consecuencias de ese pecado fue muerte, fue separación, fue lágrimas, fue tristeza, fue sufrimiento. Y ahí vemos el principio de por qué existe el sufrimiento. Eh, Ahora, muchas veces vamos a leer en 1 Pedro 4:15, que dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nuestro sufrimiento va a ser a causa, va a ser la consecuencia de uno de nuestros pecados, ¿no? Eh, Versos antes a esto nos está hablando acerca del sufrimiento del cristiano, de aquel que es vituperiado, maltratado por ser cristiano en esa época, ¿verdad? Y quizás ahora también lo estamos viviendo así. Pero luego dice
Hay cosas que el malhechor, el pecador, el que no tiene el que no escucha el consejo de Dios, va a estar sufriendo. Y eso va a ser a causa, una consecuencia del pecado. Por ejemplo, si estoy en adulterio, si estoy en fornicación, por ejemplo, y quiero tapar eso y, y salgo embarazada, pero quiero tapar ese pecado y, y aborto, y entonces no asumo las consecuencias de mi error, de mis malas decisiones, ¿verdad? Y eso nos está hablando que uno de los sufrimientos de nuestras vidas va a ser a causa de nuestro pecado. Entonces debemos examinar lo que estoy pasando ahora es a causa de algo que hice que estaba en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, a pesar de haber dejado de lado el consejo de Dios, Él en su inmenso amor, esa situación difícil, esa consecuencia, lo puede llevar si lo dejamos en sus manos, lo puede llevar a una historia diferente, a una historia de donde podemos alegrarnos y gozarnos de saber de que Él fue fiel aún en medio de mi pecado y sufrimiento. Otra cosa que quiero que podamos entender ahora que en Juan 16:33b, el propio Jesús nos dice que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero nos dice, confía, yo he vencido al mundo. Sí, confía. No dice que pues ahí véanselo ustedes cómo se las arreglan. No, yo estoy con ustedes, yo los voy a ayudar. Y es lo primero que creo que tenemos que entender cuando estamos pasando por situaciones difíciles, la soberanía de Dios. Él está en control. Esta situación del COVID a todos nos agarró por sorpresa, todos teníamos planes y se fueron. Ya nadie podía salir de casa, ¿verdad? Muchos perdieron trabajo, otros fueron diagnosticados quizás con COVID o con otras enfermedades difíciles, ¿verdad? Que tenías que llevarte al hospital. Entonces, podemos entender que aún todas esas cosas que a nosotros nos cambia el mundo, Dios estaba en control. A Él no le sorprendió, ¿sí? Y Él aún está obrando en medio de esta situación difícil. Me encanta recordar el Salmos 46, 1 y 2, que dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos aunque la tierra sea removida, aunque todo se esté cayendo, mi confianza de poder saber de que estoy en sus manos me puede traer paz. Tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos pasando por estas tribulaciones, pruebas, tener mucho cuidado de caer en la queja, de caer en reclamar, en la ira quizás, en el enojo, ¿no? Y poder entender y cuando nosotros comprendemos que Él nos tiene en sus manos, que dice la Biblia que Él está atento a nuestro clamor, que Él inclina su oído para escucharnos. ¡Wow! Eso nos puede dar una perspectiva diferente del panorama, ¿sí? Y puede ayudarnos a enfocarnos en lo que es verdadero, en lo que es justo, en lo que es real. Y buscar
el propósito. Dice en Romanos 3:23 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas. No solo las cosas buenas que te pasan, sino también aquellas que te traen dolor, que te traen desesperación, quizás. Pero si mi mente, mi corazón está enfocado en Él, de que Él tiene el propósito, de que Él tiene el control, de que Él aún está reinando, trae paz, me ayuda para bien. ¿Sabes? Yo siendo creyente desde los 10 años, cuando entendí que era pecadora y le pedí perdón al Señor por mis pecados y le pedí que sea mi Salvador y mi Señor, tenía mucho el concepto de que sí, Dios es bueno, Dios es fiel, pero no había estado preparada para enfrentar cosas difíciles en mi vida. Sí, por ejemplo, el nacimiento de mi hijita con una malformación congénita. Todo el embarazo iba muy bien, todos los exámenes muy bien. Conseguimos un hospital bueno, checamos el currículum de los doctores, escogimos como que el que parecía mucho más capaz. Y el día que ella nació con una malformación congénita llamada sindactilia compleja completa en su mano derecha. Dedos, huesitos faltantes de la mano, todos pegaditas. Ella necesitaba una operación. Mi primera hija. Mi corazón, literalmente, yo dije, entré al valle de sombra. No veía más. No sabía qué era esa enfermedad, esa condición. No sabía si había solución, si estaba afectado algún órgano más, si se iba a desarrollar con normalidad. No sabía. Y entré en un tiempo de queja, porque yo le decía, Dios, yo te sirvo. ¿Por qué? Dios, yo me cuidé. ¿Por qué? ¿Saben? Otra cosa también que pasó al año que nace mi hija, secuestran a mi hermano y lo matan. 38 días buscándolo, hospitales, morgues, para darnos cuenta de que uno de sus amigos fue el culpable. Qué dolor. De no saber dónde está tu hermano, de ver las formas, cómo lo mataron, de verlo llegar en un cajón. Aproximadamente a los 3 años, a mi papá le diagnostican una enfermedad sin cura, una fibrosis. Él no fue fumador, pero llegó el diagnóstico. Lo tuvimos poquito tiempo y pues yo lo vi morir. Yo estaba con él en la cama de un hospital, agarrado de su mano. Y en medio de esas situaciones difíciles que me ha tocado vivir, he podido conocer a mi Dios de una manera diferente. Lo puedo alabar mejor. Puedo sentir su amor, su cuidado, su protección.
y puedo saber que hay un propósito. Por ejemplo, el de mi hijita. Uno de los propósitos fue abrir mi corazón y poder llegar a otras personas que están pasando por la misma situación. Poder consolar a otros. Poder decir, hay esperanza, mi hija hace todo. No hay límites para ella. Mis temores se fueron. Sé que aún va a llegar una etapa donde ella va a hacer muchísimas preguntas, tiene 6 años, ya hace algunas, pero estoy orando por el momento que ella pueda llegar a la adolescencia, a la juventud y poder guiarla, ¿no? Otro de los propósitos de ella fue que nos movió hasta aquí. Nosotros somos peruanos y a través de ella, a través de esa situación difícil, conseguimos un hospital aquí en México, la aprobaron, la operaron, un hospital de alta tecnología, donde no nos cobraron ni un peso. Solo él lo puede hacer, ¿verdad? Con la muerte de mi hermano pude aprender el perdón. El perdón tanto para yo poder dar, pero también poder entender que con todo que yo le hice peores cosas al Señor, Él me amó y Él me perdonó. Otras personas también conocieron de Dios y hubo salvación. Y en cuanto a la muerte de mi papá, crecí mucho. Fue difícil verlo partir, pero fue una bendición. Ver su confianza en Dios. En sus últimos minutos de vida decía, gracias Dios. Yo le pude cantar, tu fidelidad es grande. Y él decía, gracias. Amén. Y yo me pongo a pensar y dije, qué ejemplo, cómo yo podría llegar a mi lecho de muerte diciéndole, gracias Dios. Y el Señor me permitió eso. Hay dolor. Los extraño un montón, no saben. Pero tengo esperanza. Ahora quizás no vamos a poder ver el propósito de nuestras dificultades, de nuestras situaciones, de nuestras tribulaciones, de nuestras pruebas aquí en la tierra. Pero, por ejemplo, mi hermano no vio su propósito de muerte. Pero en el cielo hay gente que va a ir y va a verlo y le va a decir, tu testimonio, esa situación difícil de tu familia, me hizo ver y me hizo buscar a Dios. Ahora, otro de los propósitos aquí en la tierra puede ser el que podamos ser transformadas a su imagen, ¿no? En Romanos 8:29 nos dice que vamos a ser hechos a su imagen. El sufrimiento, esta es una nota que encontré en el tema que me dieron, ¿no? Dice, el sufrimiento es parte del proceso de la santificación, siendo apartadas para los propósitos de Dios y equipadas para vivir para su gloria. Sí, como les contaba en mis pruebas, en mis dificultades, yo entendí, conocí un poquito más acerca de Dios. Me falta un montón. Y seguramente van a venir otras pruebas donde me van a hacer conocer otra vez a ese Dios.
Quizás sin las pruebas viviríamos una vida alejada de Dios, ¿sí? Sin importarnos las consecuencias, dañando a otras personas, sin esperanza, sin consuelo. Me encanta a mí el pasaje de Juan 14:27 que dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz del mundo es pasajera, es vana, es efímera, pero la paz de Dios es real, duradera, eterna. ¿Has visto personas que ante la muerte de un ser amado pueden cantar y pueden alabar y pueden estarse... Obviamente los extrañan. Yo extraño a mi papá, a mi hermano. Los extraño un montón. Extraño que, que jueguen con Mandy y con mi hija. Extraño que pasen tiempo, esos tiempos de tío, de abuelo, ¿verdad? Me gustaría tenerlos acá. Pero tengo una paz, sabiendo de que ellos están mucho mejor que yo, ellos están disfrutando, están viendo y alabando a su Señor. Y un lugar donde yo también iré. Y podremos estar juntos por la eternidad. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay gente que no conoce a Dios y dice: ¿cómo puedes tener paz en esta situación difícil? Otro propósito de las tribulaciones, de las pruebas, es que a través de ellas podemos saber dónde está nuestra fe, dónde está mi confianza. En 1 Pedro 1, 6, 7 dice: aunque ahora por un poco de tiempo, el sufrimiento es pasajero en comparación con una vida plena y sin sufrimiento y sin dolor con Él. Dice que si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas de todo tipo, para que sometida a esta prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabes dónde está tu fe? En Romanos 5:8 nos dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por ti, por mí. Me encanta leer Isaías 53, del 3 al 10, que nos habla de un varón de dolores, Cristo, que fue despreciado y desechado, experimentado en quebrantos, que nos dice que por sus llagas, por sus heridas, nosotras fuimos sanadas. Él, puro, sin mancha, sin pecado, se entregó por amor, para que nosotros pudiéramos tener una relación libre con el Padre, para que esa comunión que se rompió en el huerto pueda ser nuevamente unido. ¿Conoces ese Dios? ¿Conoces ese Dios que pasó por todo por amor por ti? Que entiende cada una de tus dificultades, cada uno de tus sufrimientos. Él las entiende a la perfección. Si no lo conoces, te invito a que le pidas perdón. Te invito a que lo busques y que le digas: Señor, yo quiero ser una hija tuya. Perdona mis pecados. Límpiame. Quiero conocerte. Te necesito, Señor. Si eso es tu oración, si ese es tu deseo, busca a alguien, por favor, que te ayude a poder conocer más y más de ese Dios.
Otro propósito desde la prueba es que va a desarrollar mi carácter, ¿no? En Romanos 5, del 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que de la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo, él vivió tribulaciones y pruebas dificilísimas, duras, y él está hablando aquí. ¿Realmente la prueba, la tribulación puede producir paciencia? Creo que no. Muchas veces nos desesperamos, ¿verdad? En nuestra condición humana, nos desesperamos. Tomamos decisiones tratando de salir, y quizás esas decisiones, como les dije antes, pueden llevarnos a consecuencias terribles. Pero cuando tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo guiándonos, haciéndonos recordar su palabra, las cosas pueden tomar un color diferente. Hay una nota que encontré que me gustaría leerles que dice: Señor, delante de ti, sé que me amas y mides cuidadosamente cada prueba, y tienes un propósito de amor que cumplir en cada tribulación. Señor, yo no buscaré las pruebas, ni buscaré tribulaciones, pero no las despreciaré, ni perderé la esperanza cuando vengan. Confío en tu amor, en todo lo que permites. ¿Saben qué, hermanas? Las pruebas y tribulaciones vienen con un propósito, con una recompensa. Dice en Santiago 1:2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si bien es cierto, no queremos pruebas, pero debemos tener un corazón agradecido, un corazón dispuesto a sufrirlas, sabiendo que hay un propósito eterno en cada una de ellas. Y aunque tengamos una batalla espiritual, Satanás no tiene autoridad sobre el creyente. Y es más, Dios nos ha dado al Espíritu Santo, al Consolador, al Ayudador, que va a estar con nosotros para fortalecernos ante cualquier adversidad, tribulación que podemos estar teniendo. Y podemos saber que Dios no nos va a dar una tentación que no podamos soportar, que no podamos salir, porque Él dice que Él nos va a dar la salida. Y ahora, para terminar, me gustaría meditar en el Salmos 119:75, que dice: en tu fidelidad me has afligido. El salmista, aún en sus aflicciones, reconocía de que Dios era justo. Como vimos, Dios es soberano. Estamos en sus manos. Él tiene el control. Él aún reina en medio de las dificultades. Y que hay propósitos, tanto para nosotros como también propósitos eternos, de los cuales quizás no vamos a poder verlas. Pero debemos estar confiadas y seguras que estamos en sus manos, amadas hermanas. Me gustaría terminar con una oración.
Acompáñame, por favor. Querido Dios, te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque permites aflicciones en nuestras vidas para poder conocerte, para poder cambiar ciertas cosas en nuestras vidas. Ayúdanos a tomarnos siempre de tu mano, a estar siempre reconociendo de que tú estás en control, Señor, de todas las cosas y entregándote y poder descansar en ti, aún en medio de las pruebas y las dificultades. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Doy gracias a Dios por esta oportunidad y espero que este estudio haya sido de bendición como lo fue para mí. Muchas bendiciones, les mando un abrazo desde aquí, desde Bernal hasta tu casa y que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos en la próxima.